puerta de tu casa una traducción del Tanaj de Rashi de 22 tomos valorizada más o menos en $700. ¿Para qué? Para que te No, puedas, no. bueno, iluminar con la sabiduría del Tanaj. Así es que, A ver, mira, gánate la ¿cómo? oportunidad de esta tremenda oferta, porque seguramente va a ser una vez en tu vida. Solo te pido Isaías, un acá solo está texto de Isaías. todas las profecías donde, donde hablen de Jesús, así con su nombre, Jesús. A ver, dale. A ver, donde diga que en qué parte de la Biblia menciona a Jesús del Antiguo Testamento. Básicamente eso. A ver, mira, acá Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará por su nombre Emmanuel. Y acá hace una aclaración, Mateo 1:23, donde dice, esto es Dios con nosotros. Y si nos vamos a Mateo, incluso en Isaías 9:6, antes de irnos a Mateo, Isaías 9 del 6 al 7, sí, del 6 al 7, va que está anotado, porque un niño no es nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su hombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuándo citaron Isaías 9:6 en el Nuevo Testamento? Acá está, Isaías 9:6. En el Nuevo Testamento, ¿quién citó Isaías 9:6? No, 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 no. Tú me estás diciendo en qué parte del Antiguo Testamento menciona a Jesucristo. Yo te estoy diciendo que en Él Isaías no te dijo, siete yo te catorce dije, yo te dije, Ahí Joseph, dice mi Jesús. nombre es Joseph, yo te pregunté, y hasta ahora no me das un texto, dame un texto donde diga qué es Jesús. Dame. A ver, ¿cómo una persona va a decir exactamente el nombre? Solo era un A ver, profeta que anunció que iba a venir. ¿sabes? Anunció que iba a venir. Vale, Además, vale, otra vale. profecía Vale, pero dice, déjame aclararte algo, apreciado. Yo sé que estás utilizando y me parece loable el deseo que tienes de conocer las escrituras, pero te voy a decir algo. ¿Ok? No vas a encontrar ninguna profecía en el Antiguo Testamento que hable de Jesús. ¿Ok? Ni de Yoshua, ni de Yehoshua, no habla. ¿Sabes de qué hablan? ¿de Del qué hablan? Mashiach. ¿De ¿Ok? qué? Del Cristo, del Mesías. Nunca, ningún texto habla de Jesús, ni de Yoshua, hablan del Pero si acá Mesías. dice que Escucha, anuncia. escucha, por favor, tranquilo, tranquilo. Aprende a escuchar, a analizar lo que se está compartiendo y es posible que tú estés equivocado y puedas hacer la corrección. Cuando los profetas, incluyendo Moisés, perciben a este líder descendiente de David, nunca le llaman de su nombre, sino hacen alusiones de quién iba a ser, cómo iba a ser. A eso se le conoce como el Mashiach, el Cristo o el Mesías. Nunca lo describen porque no sabían quién iba a ser. No tenían ni idea cuándo se iba a manifestar. Ahora, el profeta Daniel ya es un poco más claro. Ahí él sí te da tiempos de tiempos, ¿verdad? Pero los profetas anteriores al profeta Daniel te dan alusiones de este personaje. Por eso es que te digo, tienes que saber entender y escuchar, porque no vas a encontrar. Ahora, obviamente para nosotros, 2000 años después de la manifestación de este ser humano, podemos confirmar ciertamente que hablaban de él, pero los profetas nunca hablaron con nombre, mucho menos apellido. Es que, Entonces, ¿por qué van a hablar con nombre si por la eso Biblia ni es... te estoy dando la Habla, sabiduría para habla. que sepas diferenciar entre el título y la persona que llevó el título. Porque Cristo no es su apellido, es un título. Mashiach es un título. ¿Me entiendes? No es un nombre, es un título. Yeshua, Jesús, es su nombre que se le pusieron, los padres le pusieron el nombre. ¿Okay? Y Joseph, el título que llevó sobre él se llama Mashiach o el ungido. Joseph, ¿me permites decirle algo al Taz? No sé cómo es el nombre entero. Analiza con el Strong Isaías 9:6
y vas a ver que hay un error en la traducción al español. Dice, y llamará en futuro, y resulta que está escrito en pasado, hacia atrás. Y llamó su nombre, dice. No dice que y llamará. Tampoco dice ahí en Isaías 9:6, dice, y llamó su nombre Jesús, el Cristo. No Yo lo nunca he dice. dicho que eso está yo nunca he dicho que en Isaías 9:6 está eso. ¿Cuándo he dicho eso Vos yo? estás citando Yo he dicho, a ver, vos yo he estás dicho, citando Isaías 9:6 como una evidencia de que está hablando de Jesús, pero está no, la hablando primera hacia evidencia que di atrás. fue Isaías 7:14, analízalo bien, y luego dije que hablaba sobre, que describía en Isaías 9:6 como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Yo nunca he dicho que en Isaías 9:6 dice que se va a llamar Jesús, nunca he dicho eso, porque yo acá me estoy basando con la Biblia, que tengo mi Biblia en mi mano. Además, para responderle a Joseph, que, a ver, ¿cómo le va a dar su nombre completo si la Biblia también bien claro dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Si le hubieran dado nombre y apellido, ¿tú crees que lo hubieran rechazado? No lo hubieran rechazado. Y es que ahí está la prueba. Ahí viene la verdadera prueba. Porque si hubieran sabido cómo se llama, no lo hubieran rechazado. Así de simple. Mira, Pero parece que no una, conoces una preposición más. Vos citaste Isaías 7:14. A lo que se le llama Emanuel es a la señal del niño que va a nacer. Bueno, Isaías 7:14 dice que va a nacer un niño y eso va a ser la señal que está Dios con nosotros. Dios con nosotros es Emanuel, significa, ¿no? Ahora, Isaías 7:14. Y vos vas a Isaías 8:3 y ahí nace el niño de la profetisa, que en ese tiempo necesitaban que Dios esté con ellos. Nace el niño de la profetisa y se llama Mael Salal Asbaz. Ese es el niño que está profetizado en Isaías No, 7:14. no, no. Porque una Ahora, cosa es una virgen ¿cómo sé y otra esto? ¿No estás cosa con es la una Biblia ahí? ¿No profetisa. estás con la María Biblia? nunca fue una ¿Estás con la profetisa. Biblia? ¿Estás con la Biblia? Dime. Bueno, de Espera, espera, Isaías espera, 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 7:14, espera, para responder algo. bueno, Yo nunca he dicho parece que que no le gusta escuchar. María fue virgen, no fue profetisa. Acá dice Escucha. profetisa, tú mismo lo has dicho, no Ahí virgen. la palabra alma no significa virgen, significa joven, doncella, ¿entendés? Entonces vos tenés que tener cuidado. ¿La palabra qué? La palabra alma, que es la que está en Isaías 7:14, no significa virgen, significa doncella, pero fue traducida virgen. Así es como te meten en la cabeza toda la teología que viene del Imperio Romano. Mira lo que dice. ¿Entendés? Vos tenés que A ver, fijarte, vas a tener que analizar un poco más cada palabra, cada versículo que aprendiste, y te vas a dar cuenta de que hay inducción doctrinal para que vos creas lo que la teología te enseña. Pero cuando vos por tus propios medios empezás a examinar y ves que en Isaías 7:14 no dice virgen, sino que dice doncella o joven, ¿está? Ya está, quitamos virgen entonces. Ahora, si te das cuenta que la señal era que nacía el niño, bueno, en Isaías 7:14 y en Isaías 8, un capítulo más adelante, nace el niño de esta profetisa, de esta joven, nace. Ahora, ¿cómo lo declara Emanuel ya? Oh, Emanuel, Isaías 8:8 dice. Oh, Emanuel, declara la señal. No declara el nombre del niño Emanuel. La señal se llama Emanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuál es la señal que Dios iba a estar con nosotros? El niño que nacía de esta joven. Entonces, está todo ahí. No es que tenía que pasar 700 años para que nazca el niño. ¿Entendés? Así que analiza bien esa parte, porque ahí es donde te están adoctrinando con la teología romana. Tenés que verificar las palabras que no son las que tradujeron. No dice virgen, dice doncella.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso está hablando del día de Pentecostés. Eso está hablando del día de Pentecostés. No, si acá dice que es durante la ascensión, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Bueno, Pentecostés aquí? el Pentecostés es cuando dice que el Espíritu Santo desciende y tienen lenguas de fuego y empiezan a hablar en lenguas para que los demás entiendan el Evangelio, ¿sí? Y habían muchas personas que hablaban otros idiomas y entonces ellos entendían. ¿Por qué? Porque supuestamente el poder del Espíritu Santo hacía que entiendan todo por más que hablaran en otras lenguas, en otros idiomas. Ese es el día en que descendió el Espíritu Santo sobre muchas personas. Eso es lo que cuenta el relato, ¿entendés? A Así ver, fue Pentecostés. Pentecostés habla en otro capítulo, pero acá dice la promesa del Espíritu Santo y más abajito dice la ascensión, No o sé, ya lo que te leí. pero ¿qué querés decir vos? ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? A ver. La que te acabo de leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Mira, si vos lees Y bien el habiendo capítulo, dicho, espera, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y ajá. le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, pero si vos lees bien el capítulo y cruzándolo con los demás evangelios, dice que Jesús, que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Dónde fue que el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los que lo oían ahí? Estaban juntos, todos unánimes en un lugar y temblaron las paredes y recibieron lenguas como de fuego, dice. Esa es la promesa que Jesús le dijo, que no se vayan de Jerusalén hasta que pase tal evento con el Espíritu Santo. Está hablando de ese evento, ¿no? Que Entonces Jesús... iban ¿Eh? llegando, supongamos a la ceremonia empezaron a asistir 5.000, luego se redujeron a Espera, 4.000, tranquilo. luego se redujeron a No, tres espera, mil estás hablando, y apreciado con los amigo, que quedaron alta recién zona, bajó el Espíritu Santo y hablaron lenguas. estás hablando desde el desconocimiento, ¿ok? Tú no puedes simplemente imaginarte cosas. El maestro, recuerda, es un rabino, es un maestro de Torah. Lo que está hablando es la promesa que hicieron los profetas, pero eso está basado en un acontecimiento de Matán Torah, la entrega de la Torah. Cualquier persona que ha leído las escrituras se sabe que en Shavuot o Pentecostés se recibió la Torá. Fue cuando Moisés bajó del Har Sinaí trayendo las piedras del pacto. ¿Okay? Ese mismo evento se volvió a repetir en el templo. ¿Por qué? Porque el Har Sinaí, el monte del Sinaí, el templo es una estructura similar. Tiene 3 espacios. El templo tiene 3 espacios. El único al que puede subir al espacio donde puede encontrarse con la divinidad es Moisés. En el templo, el único que tiene la autoridad para entrar al espacio Kodesh Kodashim es el Kohen Gadol o el sumo sacerdote. Por debajo están, ¿quiénes? Los levitas y los ancianos, cubridos por una nube. Eso sucedió en el monte Sinaí. En el templo era lo mismo. Los levitas, cubiertos con incienso, podían entrar al lugar Kadosh. Y afuera, en el atrio, estaba el pueblo. En el Har Sinaí, en la parte inferior, estaba todo el pueblo. Entonces, el evento de Shavuot que vuelve a suceder es la promesa basada en el profeta Joel, en el profeta Jeremías, Ezequiel, De Isaías. donde el Santo Bendito iba a dar un nuevo espíritu, un nuevo Ruach. O sea, tú te estás simplemente diciendo, no, para que tengas contexto, la fiesta de Shavuot es una de las fiestas de peregrinación como mandamiento perpetuo para los hijos de Israel. Y si lees Hecho de los Emisarios en el primer capítulo, los primeros versos te dicen que habían subido a Jerusalén judíos, perdón, piadosos de todas partes del mundo. Y ahí te dice de qué partes del mundo. ¿Me entiendes? Entonces tienes que hablar con base. Estás simplemente opinando lo que no conoces. Y el problema es ese. Seguimos repitiendo algo que no conocemos. Hay que estudiar las escrituras. Es el judaísmo, ¿no?
No, no se trata, estás hablando de un No, 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 judío. no, no, Jesús, fuera de tema. Jesús es un judío. Es palestino. No, por favor, no seas, a ver, la ignorancia es tan grande. Palestina no existía. Sí Por existía. favor, A ver, mira, cuando... A te voy a ver, preguntar, escúchame, y esto es historia, voy a sacar a un lado, ¿ok? Mi fe, te voy a decir, dame un solo texto donde los palestinos se hayan levantado en contra del Imperio Romano. Dame un texto histórico. no, no. Fue cuando se llamó Tierra de la Palestina cuando Jerusalén fue quemada. Ahí los romanos le llamaron No, Tierra de la no, 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 Palestina. no. A ver, hay que Sí. conocer historia, apreciado. El pueblo de Israel, ¿ok? 200 años había sido conquistado por el Imperio griego dirigido por Carlomagno. En el año 60, antes de la era común, Griego, pero si Grecia fue tomada por los romanos. vino el imperio romano. ¿Ok? Pero escucha, por favor, te estoy compartiendo un poco de historia. ¿Ok? El imperio romano dominaba, perdón, el imperio romano dominaba esa parte del mundo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que 40 años antes de la era común, el imperio, obviamente, poniendo toda su dominación, el pueblo judío, el pueblo de Israel, comenzó a tener la idea de la manifestación de un Mesías. Y ellos esperaban un Mesías que los redimiera del imperio romano. Por eso es que todos los candidatos a Mesías que están en el Nuevo Testamento se levantaron en armas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vino Yehudá Galilí, que está en el Nuevo Testamento, te dice que el imperio romano vino y lo desapareció. A ellos y a miles de judíos. Después, Teudás. Viene Teudás, también el imperio romano lo aplastó. ¿Qué más? Ahí tenemos a Barrabás. Barrabás es un título de mesianista, porque su nombre se llama Hijo de Dios. Es Bar Abba, está en arameo. ¿Ok? Vemos que estaba en las mazmorras, ¿verdad? En el año 120 al 130, Rabbi Akiva reconoce a Shimon Bar Kokhba como el Mashiach de Israel y por más o menos unos 20 años lucha fuertemente contra el Imperio Romano, ¿ok? Y el Imperio Romano lo aplasta y con eso se llama medio millón de vidas judías. ¿Okay? Hasta ahí no pinta absolutamente lo que tú estás diciendo, no existía. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se llama este emperador? No quiero ser, bueno, es un emperador romano que miró que obviamente las revueltas de los judíos estaban mellando las centurias, decidió, como venganza después de la última revuelta de Bar Korba, cambiarle el nombre y utilizó el nombre de su peor enemigo de Israel, los filisteos, y le llamó este nombre, ¿cómo se llama? No es Persia Filistina, no recuerdo exactamente, pero le cambió por primera vez el nombre, ¿ok? Pero eso fue en venganza a los rivales acérrimos de Israel, filisteos, no palestinos, filisteos, ¿ok? No hay que hacer la diferencia entre filisteos y palestinos. Los palestinos son un asentamiento árabe que no pasa de dos siglos atrás, ¿ok? Y eso podemos hablar del imperio cuando ya los ingleses habían dominado todo eso, pero eso es nuevo, que tú digas que Jesús era palestino, eso literalmente, permíteme, voy a acabar y te dejo hablar lo que tú quieras, que tú digas que Jesús fue filistino o palestino, eso es un insulto a la historia, insulto a la inteligencia de las más personas. Jesús es un judío. Okay, claro, es judío, pero nació en la tierra de la Palestina. No, señor, Palestina no existía. ¿Por qué no entiendes? No existe Palestina, es el Imperio Romano le cambió el nombre. A tierra de la Palestina. No es tierra, le cambió, pero el hecho que un emperador ajeno a Israel le cambie el nombre, eso no significa que sea correcto. Lo correcto es que esa tierra pertenece a los israelitas por generaciones, miles de generaciones, hasta el tiempo de Abraham. Entonces, decir que Jesús era filistino o la tierra era filistina, eso no es ser correcto con la historia. Ese es el punto que te quiero dar de cuenta. Revisa la historia y te vas a dar cuenta de lo que te estoy mencionando.
que era judío, pero yo digo que nació en la tierra de la Palestina, que Señor, actualmente no son los salió. territorios Jesús nació de igual que su padre David. Palestina, el sur de Siria y Escucha, por obviamente favor. Israel. Escucha, por favor. Jesús nació de acuerdo a la profecía. ¿Qué nos dice el profeta Miqueas? Que él nacería igual que su padre en Betlehem de Efrata, y Betlehem de Efrata está en Judea. Judea, no está en Filistina. ¿Me entiendes? Eso no existía, está en Judea. Ese tiempo existía la ciudad de Judea y Galilea y Shomrón. ¿Ok? Shomrón, los Samaria, para que entiendas geográficamente. Solo puedes buscar, por favor, date el tiempo de estudiar un poquito de historia para que hables con causa y conocimiento. Simplemente estás tirando balas de salva y no te estás dando cuenta. Cualquier persona que de pronto no conoce la historia te puede creer, pero quedas mal cuando hay personas que sí conocen y te van a poner en tu lugar diciendo, oye, ¿sabes qué? Antes de hablar tienes que aprender a leer la historia. Te estoy compartiendo historia. ¿Okay? No es con otro fin de que tú vayas y comiences a buscar dentro de la historia. Hoy existe herramientas gratuitas online para que tú puedas buscar historia, no sesgos religiosos, historia. ¿Me dejas preguntarle algo al Taz? Vos decís que Jesús es Emmanuel. ¿Cuándo lo llamaron Emmanuel a Jesús? Un momento. Porque acá donde citan es en Mateo, y en Mateo, José cuando se despierta del sueño, hace como el ángel le dijo y le puso por nombre Jesús, dice acá. No dice Emmanuel. Entonces, si supuestamente es el Emmanuel de Isaías 7:14, ¿por qué no le puso Emmanuel en vez de Jesús? ¿Te das cuenta, no, que hay una contradicción? Porque la palabra Emmanuel significa a un evento de que Dios está con nosotros, o sea, con su pueblo en ese momento. Eso significa Emmanuel. Es una señal simplemente de un evento. Se fue ¿a dónde te fuiste, amigo? Altazor. O Altazor, ¿cómo es eso? Pasa que, bueno, la teología greco-romana durante tantos años ha hecho cada estrago, ¿no? Apoderándose de una religión, de un pueblo que se llamaba Israel, que nada tenía que ver después con los demás, digamos. Eso era todo para ese pueblo. Dentro de ese pueblo, el mundo era ese pueblo. Fíjate lo que tú dices es una gran verdad, pero también es otra verdad que desde el punto de vista occidental, el cristianismo, o desde el punto de vista judío ortodoxo moderno, son incapaces de poder percibir la historia y las enseñanzas de este rabino que muchos judíos en su época consideraron el rey de Israel, el Mesías. ¿Por qué? Porque obviamente están, vamos a decir, dogmatizados y hay un odio gratuito por parte de un pueblo, y por el otro pueblo simplemente sigue un dogma establecido por un imperio, ¿no? Entonces es complicado, muy, muy complicado. Claro, sí. Lo que siguió después, que es lo que hay mayormente, es la religión romana, que adaptó las escrituras que era para ese pueblo judío, su Israel, y lo volcaron, digamos, como que era para todo el mundo. Y cuando habla de la palabra mundo se refería a esa civilización de ese mundo, esa civilización, no al planeta Tierra. Entonces ahí es donde arranca la confusión. Todos se creen que son iglesia, que todos son, no sé cómo explicarlo, se creen que pertenecen a eso y no, nada que ver. La Biblia misma dice el Dios de Israel, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Jacob, Isaac, etc.
Todo surge en ese lugar. Se fue el muchacho igual, no sé qué le pasó. Ahí está Saumet. No sé si vas a hablar. Sí, la palabra rabino existía en los tiempos de Jesús. Claro que sí, no rabino, pero sino Raf. Raf. Raf es un término, vamos a decir, honorífico en ese tiempo. Por eso es que hay que estudiar historia. ¿Ok? Cuando digo Raf no me estoy refiriendo al título talmúdico que se tiene hoy día, que tú tienes que ir a una yeshiva y estudiar el Talmud para ser un rabino ortodoxo. Ese título de rabino ortodoxo ya es moderno. Eso se establece después de Yafné. Estamos hablando del primer siglo, donde obviamente la persona que era capacitada, puede ser un descendiente de un Cohen, un Leví o un sabio, podía enseñar Torah y las personas percibían en esa persona la capacidad de poder transmitir la Besorá, entonces lo seguían, lo consideraban como su Raf, su Adoní. Entonces lo seguían y el rabino dependía. Recordemos que en el primer siglo el acceso al Sefer Torah era mínimo, solo según los estudios de muchos conocedores, el 3 a 5% de la población tenía acceso al Sefer Torah, o sea, sabía leer y escribir. La gran mayoría del pueblo simplemente era oyente, eran personas que se limitaban a escuchar la Torah. Es por eso que Pablo, en una de sus correspondencias, dice, no son los oidores de la Torah, relacionadamente, justamente porque la gran mayoría era oidor de la Torah, los justos delante del Creador, sino los hacedores de Torah, los justificados. Es utilizar un término moderno, no son los lectores de la Torah, podríamos decir hoy en día, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene acceso a la Torah hoy en día, desde la comodidad de un móvil hasta una laptop, pues puedes leer la Torah. Entonces diríamos, parafraseando y trayéndolo al presente, no son los lectores de la Torah los justos delante del Santo Bendito, sino los que viven de acuerdo a lo que dice la Torah. Entonces ya más o menos cambia el aspecto. Por eso decía que es complicado. ¿Por qué? Porque piensan que no existía este título honorífico. Hay que entender este contexto y hay que buscar en los anales de la historia que existe información como para poder entender por qué se le denominaba Raf. No solo a él, sino a Juan el Bautista también y a muchos otros, ¿no? Fue el muchacho también. Una pregunta, ¿qué ustedes profesan alguna denominación? ¿Tiene algún nombre? No, no. Simplemente estudian lo que está escrito en la Biblia, por así decirlo, y listo. Sí. Está bien. Se fue igual Saumet. Saumet es un muchacho que le gusta estar por ahí preguntando a rabinos y después viene a rabinos ortodoxos y después viene a tratar de, vamos a decir, de repetir lo que no entiende como si fuese una verdad. Entonces, por eso digo, es complicado porque, por decir, hoy en día ya hay una apertura dentro del mundo de Israel para entender al personaje histórico llamado Yeshua. Y muchos rabinos se han dado cuenta que fue un rabino y no cualquier rabino, vamos a decir un rabino ortodoxo a comparación del presente, ¿verdad? Y cuando digo ortodoxo no me estoy refiriendo a una persona simplemente, religiosa, sino me estoy refiriendo que fue muy celoso de los mandamientos del Creador. Ahora, el pequeño gran problema es Pablo de Tarso. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano piensa que Pablo fundó la religión cristiana, piensa que Pablo de Tarso abolió la ley, habló mal en contra de la ley, etc., etc., y fue a predicar a paganos y a cualquier persona, ¿no? Pero la historia no te dice esto y los textos tampoco corroboran eso, sino que hay un contexto histórico, cultural, y es muy, muy distinto, ¿no?
Y todo el mundo se fue en el rafto. ¿Qué pasó? Están tirando cohete por el mundial. Están tirando Yo creo que sí. Hicieron nomás. Argentina juega, Messi juega, ¿eh? ¿A qué hora empieza el partido? Me pasa que ya empezó porque están tirando cohetes. Ah, sí. Bueno, está bien, está bien. Y ahora tenés 34, más o menos, sí, está bien. Aquí va la pelota hacia el costado, la vienen cambiando para Almada, la baja Almada. La marca David, encima ya de Méndez, regreso. va Déjame sacando ir a atrás. comer algo, ya regreso en unos minutos. Hace 35 minutos empezó el partido. Ya voy a ir a cenar. Ah, mira. De la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Cosa. Hola, hola. ¿Quién va ganando, hermano David? Argentina 1-0. Mirando, pero voy manejando ahorita. Parece que hace ratito metieron un gol. Se estaban tirando cohetes. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie. Nuestra Santísima Virgen María, esposa de Dios Jehová, haga que gane Argentina. ¿Para qué? Argentina versus no sé quién. A ver. Shakira, Juan, vos que conocés todo el mundo del espectáculo. Cabo Verde. Te cambiado, porque las mujeres facturan. Claro. 27 Hablando de minutos. factura, recién me comí una linda media luna. ¿Cómo estuviste? Bien, gracias a las autoridades que nos han atendido en este día y este horario tan especial. Cerrando la semana, es raro por el mundial, pero es viernes hoy. Ya te veo el martes viniendo a las 10 de la mañana. El martes. Hay que venir un poquito más temprano porque están con hambre, están no sé, Sí. más hambre que el chavo acá. Sí, hoy mucho. Hoy agarré el último rebote de todo. El último. Estaba difícil el tema. ¿El chavo dijiste? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel:
¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Ahí subió uno. Aquí está. Comunidad. Hola, hola, ¿cómo? No va a estar ahí mirando. A ver qué comento. No. Esta comunidad, el único Dios verdadero, el Padre. Ahí está hablando. Hable comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Hice una pregunta. Sí. Ahí está en el chat. O sea, porque me respondieron que son unitarios. Y mi pregunta es, ¿y para ustedes quién es ese uno? Ese único Dios. Porque si son unitarios, creen en un solo Dios. Sí. Ese es el Padre. Es el Padre. Cuando tú dices el Padre, entonces da como que o sea, como que dejas una respuesta al aire. O sea, si es el Padre, o sea, ese Padre tiene esposa, tiene hijo. Ah, ¿vos pensás que es un Padre terrenal? Que muere, algo así. O sea, para ti, ¿quién es el Padre? El único Dios verdadero. El Padre nuestro. Y el tuyo. Cuando hablas de el Padre, hablas de el Eterno, el Creador. Sí. No, ok, está bien.
Entonces, dada a la pregunta de la amiga, bueno, pues la que me respondió, que me dijo que son unitarios, cuando se denominan unitarios, dan como que a la respuesta de la religión nueva, que obviamente es llamada del mismo nombre, unitario, pero creen en Jesús como Dios. Ah, no, ya me acordé. No, esos son unicitarios. Ah, ok, unicitarios, ah, ok. Sí, siempre se, o sea, John Montero, ¿conoces a John Montero? siempre se entiende de esa manera, unitarios, unicitarios. Bueno, ese John Montero dijo que Jesús venía en 25 de junio, 28 de junio, cree que Jesús es el Padre, ese es unicitario. Ah, ok, ok. Sí, sí, por eso es que... Y, oye, pues tenías un texto allí que lo estaba, pues, que se estaba narrando. ¿Qué texto Sí. bíblico es? Oh, déjame ver, espera. ¿Qué? ¿Qué? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas capítulo 2, versículos 30 o 28. La vengo, Ah, ok. espera. O sea, pero ustedes creen, pero creen en el Nuevo Testamento, o sea, pues por lo visto. José dice, el hermano David es católico, él es reza el rosario. Bueno, fíjate que, bueno, para los que no me conocen y me presento, o sea, pertenezco a una comunidad judía de Jerusalén, Israel. Eh, bueno, también enseño lo que es la Biblia, pero le enseño en los textos originales, en el hebreo. Por eso es que siempre me llama la atención, pues, personas que, o sea, como el anfitrión cita textos bíblicos, o sea, así como lo pones a leer, a redactar. Y bueno, siempre yo lo que digo, o sea, siempre cuando uno buscase una buena postura, o sea, una buena traducción, siempre uno tiene que acudir a las fuentes originales, pues, en el hebreo. Ahí, ahí uno encuentra muchas respuestas de la cual la Biblia que hoy en día es muy usada, obviamente que no te la va a dar. Por eso es que, bueno, yo a veces enseño también así pues los textos originales en el hebreo. Por eso es que me llama mucho, o sea, pues mucha atención cuando dicen unitarios, unicitarios, o sea, trinitarios. Siempre así. Bueno, por aquí una persona, Juan Sánchez, dice, son maestros de la Torá. O sea, no es que seamos maestros de la Torá, sino que es algo que siempre leemos, siempre la redactamos, siempre como que la estudiamos y todo. Hola David, bendiciones. ¿Cómo estás? Ya volví, ya volví. A ver, ¿dónde Muy está bien. todo? Por ahí está Yusef. Saludos, varón, comunidad, José Nazaret. Saludos. Un saludo, Baruch Hashem. Ese no. Hola a todos, ¿cómo están? Ah, está Joseph. Bien, Shawatov. ¿Tú eres de la comunidad que... ¿Tú eres Noagia? ¿Hablas conmigo? Sí.
Soy de la comunidad Centro Novena Mundial Brick Olam, No, sede en Jerusalén. te pregunté específicamente, ¿eres noágida? Te estoy respondiendo. No, no me estás diciendo nada. Te estoy preguntando la pregunta específica. ¿Por qué te voy a decir de antemano, si eres noágida estás violando la halajá? La halajá dice que los noágidas no pueden estudiar Torah. ¿Ok? Por eso te preguntaba si eres noágida o no, porque si eres noágida, no, yo no puedo discutir con una persona que para hacerle quebrantar la halajá claramente prohíbe que una noágida pueda estudiar Torah. Amigo, estás hablando discutir. No puedes estudiar ni discutir Torah, está prohibido para ti. Ahora, si quieres, ¿Y quién ir a está, preguntarle, y si quién quieres puedes ir está, escucha por ya favor, una, escucha, después si quieres puedes ir a preguntar a tu rabino y te va a decir lo que te estoy repitiendo. El no ágida, al no ágida le está prohibido amigo, yo estudiar entiendo Torah perfectamente lo que tú me estás a no diciendo. ser áspera. Ahora, si a mí me preguntas, para mí ese es simplemente un invento Amigo, un quiere invento a tus respuestas moderno. para que no hables tanto, para que no hables tanto. Yo sé lo que tú me estás hablando, yo sé lo que tú me estás diciendo, yo O sea, entiendo todo eso. en otras palabras, no Yo puedo estoy en discutir de proceso de cuestiones de Torah, conversión, no estoy en puedo proceso de discutir cuestiones de conversión. Torah contigo, ¿ok? Eso es primero. Lo segundo, yo no sé qué haces en un live donde aquí la gran mayoría somos seguidores del rabino de Nazaret, ¿ok? Conocido como Jesús, ¿ok? Y no tengo ni idea qué es lo que tú estás haciendo acá, porque el no ágida no cree en eso. Entonces, no sé cuál va a ser tu aporte o cuál es tu punto, o qué es lo que puedes aportar con respecto a ese tema, porque los noágidas, como dije, están prohibidos hablar de Torah, mucho menos del Mesías. Pues no tiene ningún sentido hablar con un noágida del Mesías, ¿no? Ok, ahora me va a dejar hablar, ¿sí? Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están? No estoy dando ningún aporte, simplemente pregunté. No subí al live, me subieron. Lo otro, sé lo que me estás hablando de las halajá y todo eso. Amigo, estudio clases en el Centro Noágida Mundial a los noágidas. Es muy diferente a ser noágida. Otra, estoy en este live, así como puedo estar en muchos live, así como me invitan también a muchos live, hasta rabino, hasta, bueno, entran al live de los seguidores de Jesús o de Yeshua, siempre para dar un aporte, siempre para hacer un debate. En este caso no entré como forma de debate, simplemente estoy haciendo una pregunta al anfitrión, de la cual me respondieron, de la cual me les presenté, de la cual acá no entro. Ahora, si nos ponemos en cuestiones de debate, creo que en el live del amigo del anfitrión, creo que no es la manera, ni se ve, de la forma correcta. Porque obviamente a tu respuesta, si son seguidores de Jesús, ok, está bien, se les respeta, nadie está aquí, está debatiendo ni nada por el estilo. Simplemente, cuando dices eso, me imagino que debes tener unas posturas muy, muy bien posicionadas a lo que tú estás diciendo, que eres seguidor de Yeshua. Y bueno, ahí está. Y ya yo creo que te respondí a mi pregunta, amigo. Estoy en proceso de conversión, ¿oíste? Proceso de conversión. ¿Y a qué te vas a convertir? ¿A la religión judía? Exactamente. Qué bueno, felicidades. Felicidades que te conviertas a la religión judía. Pero tristemente la Torah no pidió eso. Sino Ay, que amigo, a la tú Torah estás le como dice en estilo de debate, permíteme por favor, te he dejado hablar, te he escuchado,
y ahora ten la misma gentileza. Si estás estudiando Bueno, y estás yo en me voy a proceso de despedir del conversión, anfitrión que me aprende a invitó. controlar Simplemente tu le quise hacer lengua. una pregunta. Ya No, estas ya personas, mira, y si me terminaste. estás Ok, diciendo, ¿quieres seguir si te hablando? dejé Dale. de... Mira, aún no se me acaba el tiempo de la cual me lo estás interrumpiendo. Y bueno, simplemente subí el amigo aquí y ya. Y ya. Ahora, si tú subiste con un plan de debate, te invito a mis likes, amigo. Pero No, eso señor, sí, no, a mí la Torah no es para debatir, es para llévate bien compartir, una es para Biblia. llevar No, a la no. luz. Ahora, ¿me permites Bueno, amigo, expresarme ahora, por siempre favor? y cuando ¿Me permites expresarme? agarra un Ya te hemos texto escuchado bíblico atentamente, y te lo ¿ok? lees bien y lo desglosa. Deuteronomio 6:4. Mira, Y si sabes hebreo, con te más a hemos mi favor. escuchado, te hemos escuchado, ¿ok? Gracias por compartir. No, para mí, y yo te voy a dar mi punto de vista, ¿ok? Para mí la Torah es para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de abrazar la Torah, ¿ok? Para empezar, y eso lo declara la Torah, ¿ok? Yo, si quieres, yo te puedo leer el pasaje donde dice eso, y eso también los rabinos lo hablan, ¿ok? Vamos a encontrar distintas opiniones con respecto a eso, ¿ok? Ahora, la Torah no pide convertirse al judaísmo, lo que pide es abrazar el pacto y obviamente para las personas de las naciones injertarse al pueblo de Israel. ¿Okay? Yo entiendo que tú entiendas el judaísmo como se postula hoy en día, ¿okay? Está bien, nadie te dice que no lo hagas, tú tienes derecho a ser parte de cualquier religión, puede ser el judaísmo, cristianismo, musulmán, lo que tú quieras, eso es punto y aparte, pero la Torá no te pide ser parte de judíos ni cosa, lo que te dice es que el guer, o sea, la persona de las naciones, si quieren, pueden abrazar el pacto y seguir, obviamente, la voluntad divina, establecido por el Santo Bendito, lo que se conoce, Oraita. Oraita, ¿ok? Oraita. Ahora, obviamente, hoy en día se percibe muy distinto a la religión judía y está más encaminado en estudiar la halajá de la propia Torá. Entonces, está bien. Yo no digo que está bien, cada uno escoge lo que quiere escoger. Lo que a mí te voy a decir, lo que a mí me llama la atención es, primero, que hace uno agida en una conversación de personas que no creen que la Torah simplemente sean, o sea, tratar a personas como de segunda clase, ¿me entiendes? Tú no puedes hacer esto, no, la Torah no dice eso. ¿Okay? Y eso para mí es el noajismo. El noajismo es un invento moderno, ¿okay? Para tratar de resolver algunas posiciones del mundo de la Hasidut, y es de la forma como responden. Y segundo, tristemente, te tratan como persona de segunda clase. No puedes estudiar Torah, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, porque según esa idea, tú no puedes hacer. Y en realidad no hay ninguna prohibición en la Torah que uno no pueda hacer. Uno se puede poner el yugo de la Torah por sí mismo y ya despejar Sinaí. Tenemos un ejemplo y una sombra de ello. Cuando el pueblo de Israel salió, solo salieron los que pusieron atención a Moisés. ¿Okay? Los sabios nos dicen que fue un 20%. Y esa misma cantidad, algunos dicen más, algunos mismos, fueron los Erev